Muchísimas gracias por conectarse con nosotros, pero vamos a conversar a esta hora de la noche con alguien que nos va a dar una opinión seguramente muy sensata sobre este tema. Otro exministro del Interior, hemos escuchado a Carlos Morán, pero vamos a conversar con el exministro del Interior, Carlos Basombrío, a quien ya tenemos a esta hora de la noche conectado aquí en el Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Muchas gracias y muy buenas noches, señor Basombrío. Bienvenido a Latina Noticias, como siempre. Buenas noches. ¿Nos escucha, señor Basombrío? Ahora sí. Correcto. Muy buenas noches. Gracias por su tiempo. Muy buenas noches, señor Basombrío. Un poquito lejos, ¿ah? Ajá, nos escucha. Vamos a tratar de alzar nuestra voz para que nos escuche mucho mejor. Bienvenido. Le decía, mi primera pregunta respecto a toda esta situación, ¿cuál es la percepción general que le deja a usted esta investigación al entorno de la presidenta, pero que incluso implicaría a la mandataria? El primer comentario que quiero hacer es que cada día que pasa, el gobierno de Dina Boluarte se parece más al gobierno de Pedro Castillo. Recuerden, cuando Pedro Castillo fue investigada a su familia por gravísimas denuncias, recuerden que la hija putativa del presidente Castillo se fue a Cajamarca y ofreció una serie de cosas a una comunidad campesina. Bueno, ahí se generó una investigación que terminó en una orden de detención. Y fíjense, el coronel Colchado del equipo especial, ahora eliminado bárbaramente, era el hombre que se le había encargado de intervenir en Palacio porque se sabía que estaba ahí. Para hacer la historia corta, el presidente Castillo le consiguió abrir un proceso de inspectoría, etcétera, etcétera. Se está pareciendo cada vez más, y no es casual, porque Dina Boluarte ha sido parte del gobierno consustancial del proyecto político de Castillo, fueron juntos a la plancha, y ha sido fue ministra, salvo 8 días, todo el resto del gobierno, y nunca dijo nada que le parecía malo. Claro. Creo que este es el lado B del vinilo, la continuidad de lo que estamos viviendo. Creo que Dina Boluarte se está metiendo en honduras muy profundas, cuando intenta interferir en la justicia del país, en la investigación criminal, la investigación preliminar que está haciendo la Fiscalía, y trata de hacerlo torpemente, me parece a mí, tratando de sobornar, yo no sé si con comillas o sin comillas, a 2 coroneles que creo yo son insobornables y lo han demostrado en esta situación. Al coronel Lozano, Vica, le ofrecieron ser general, ser esto, aquí y allá, a través del abogado, y él lo que optó es ponerse de acuerdo con la fiscal y que graben y filmen, dentro de la ley por supuesto, la conversación que él tuvo con el abogado. Luego con Colchado, ya sancionado, ya suspendido, bueno, hermanito, te vamos a solucionar tu problema, lo que tú quieras, y él como agente encubierto, que ya también se había formalizado, le graba de nuevo la conversación al abogado. Y finalmente la presidenta, en yo creo, arranque desesperado ya, convoca al jefe de la DIAN, Franco Moreno Pata, otro de esos coroneles insobornables, y cree que también lo puede en este caso amedrentar. Oiga, ¿usted qué cosa cree? ¿Por qué? ¿En qué están gastando la plata? Etcétera. La propia presidenta de la República, y el coronel lo que hace es informa a su jefa de todo lo ocurrido como corresponde. Creo que ahí ella no se da cuenta de que hay un mundo de gentes, no muchas quizás, que no se dejan corromper, que no están dispuestos a usar el poder para que sus carreras se desarrollen, sino están dispuestos hasta a sacrificar sus carreras, como en el caso de Jaime Colchado, que lo tienen amenazado de sacarle a la policía a fin de año. Y, por supuesto, todo esto le revienta en la cara, toma otra decisión brutal de eliminar al equipo especial
y hay una especie de venganza, no sé cómo llamarlo, ¿no? Ya fuera de la razón irracional. Y al día siguiente, por supuesto, igual se produce el allanamiento de los locales y las detenciones que incluían a su hermano. Entonces, ahora, es un esquema desesperado de proteger al hermano, y a ella también. Recuerde que ella también está muy metida en todas estas cosas, en la que el fiscal de la Nación ve. Ahora, señor Basombrío, sí, lo escucho. Quiero tomar su comparación, el comentario inicial que hizo de señalar que el gobierno de Dina Boluarte se parece más al gobierno de Pedro Castillo ante esa falta de explicaciones. Ya sabemos cómo terminó el gobierno de Pedro Castillo, con una serie de tropiezos y hasta al final con un intento de golpe de Estado. ¿Qué debe hacer Dina Boluarte para no terminar de esa misma manera? Hoy algunos congresistas decían, tiene la presidenta que salir a explicar. La diferencia más importante que hay entre el destino de Pedro Castillo y el de Dina Boluarte pasa por la relación con el Congreso, ¿ya? Pedro Castillo tenía una relación con el Congreso muy complicada, tenía una bancada que después se fue partiendo, pero en general todos lo apoyaban a Pedro Castillo, de lo que originalmente fue Perú Libre, pero había muchas bancadas que querían vacarlo, que buscaban hacerlo, y por buenas razones, creo yo. Pero, ¿qué hizo él? Compró a los niños, consiguió, y esta es una historia archiconocida, que 6, 7, 8, 10, 12 congresistas, dependiendo de las distintas versiones, fueran entregados proyectos para que pudieran hacer obras y beneficiarse en la ejecución, ya sabemos cómo, etcétera, etcétera. Poner hasta un ministro, uno de ellos se le atribuye eso, y que impedían que haya la vacancia, pero él se asusta al final. Dice, ¿y si me traicionan? ¿Y si Cerrón me traiciona? Y ahí da el golpe, ¿no? Entonces, eso no va a ocurrir ahora, primero porque ya sería pues, una burla al país que Dina quiera dar un golpe de Estado, pero ella tiene la protección de este Congreso. Ella tiene la protección, haga lo que haga. En todo caso, ¿hasta cuándo? Sería una repregunta. ¿Hasta cuándo tiene la protección de este Congreso? Tiene esa protección pagando un precio altísimo por protegerla. Y por eso yo creo que mientras más se acerque una época electoral, más difícil les va a ser protegerla sin experimentar un costo político altísimo y regalarle las siguientes elecciones a la izquierda más ultra del país, que es lo que están generando con esa protección. Decir que hay un intento de golpe, bueno, eso lo ha dicho un ministro, que hay una, ¿cómo se llama?, que quieren una campaña contra ella, es ofender la inteligencia de los peruanos, que hemos visto todas las cosas que han ocurrido y que muy brevemente he descrito hace un momento. Entonces, eso les está costando a ellos y va a costarle al país muchísimo. Creo que mientras más se acerquen, más van a querer librarse de ella. Y el 28 de julio del año próximo, ya ella no puede hacer nada si la vacan. Y el Congreso se queda. ¿Están esperando quizás eso? Todo esto es especulación, obviamente, claro que sí, porque pueden pasar cosas mucho más serias que los obliguen a actuar antes, pero el costo que no se dan cuenta del costo, sí se dan cuenta, pero es la sobrevivencia conjunta, se necesitan. Si ella sale, hay el riesgo de que quieran elecciones generales y la calle no se exprese. Entonces, amarraditos los dos, y además es un gobierno que le hace el caso en todo lo que el Congreso quiera, ¿no? Entonces, todos esos elementos hacen que Dina sea, hoy por hoy, invulnerable por el lado de vacancias, cosas de ese tipo, que incluso los izquierdistas del Congreso las proponen, pese a que ellos quieren quedarse hasta el final porque saben que no hay los votos. Pero se ganan alguito políticamente, ¿no? Claro. Entonces, esa es un poco la situación, ¿no? Creo yo. Señor Basombrío, yo quería ahora abordar el tema de la investigación, que pasa a ser también un tema policial. Se habla del agente encubierto
que tuvo un trabajo el señor Harvey Colchado, el coronel Colchado, incluso ya una vez que fue removido como jefe de este grupo especial, porque tuvo una reunión más con Mateo Castañeda y con el mismo Carlos Morán, donde le dicen, vamos a evitar tu pase al retiro en diciembre si nos traes algo de Juan Carlos Villena, ¿no? Que es el actual fiscal de la Nación. Le proponen, se le proponen. Claro. Ahora, ¿cuáles son los límites de un agente encubierto? Porque se ha cuestionado, además el mismo Mateo Castañeda ha dicho, me han hecho una emboscada porque me hicieron creer, ¿no? que eran amigos, en este caso Harvey Colchado, ¿no? Yo creo que el abogado Mateo, me olvidó su apellido. Castañeda dijo eso de la celada antes de saber que había sido grabado, ¿no? O sea, el señor es el que lo invita a almorzar, el que reserva la mesa, el que paga la cuenta. Ajá. Y va a hacer una celada contra él. ¿Cómo pueden preparar una celada si no hubiera habido la iniciativa de este señor de convocarlo a sentarse en una mesa y de proponerle eso? Porque muy bien el señor podría haber planteado algo, no sé, diferente, pero no, era clarito y tuvieron la intuición, buenos investigadores, de darse cuenta que eso es lo que venía, y para eso son los agentes encubiertos, aquí y en todas partes del mundo, para que los posibles delincuentes crean que estás de su lado y actúen, por favor. No hay ninguna novedad en ninguna parte del mundo. ¿Y cómo ve? Ellos hicieron lo que tenían que hacer, lo grabaron, y el otro cayó, entre comillas, en la trampa legal de la justicia. Y aquí, por eso están ahora en la condición que están. ¿Cómo ve, señor Basombrío, la participación allí del ex ministro del Interior, Carlos Morán, que hoy también tuvo que salir a explicar el contexto y a decir, Colchado a mí me dijo que iba a actuar dentro de los márgenes de la ley? Quizá también empujado a dar una declaración. De la ley. Yo no sé de lo que él ha dicho, digamos, no hay ninguna certeza de que todo sea exactamente como él ha dicho, pero él ha dicho además ahora, y ustedes lo han pasado, si no me equivoco, que ¿cómo se llama? Que Colchado, ya me olvidé lo que iba a decir, ya me acordé, que todo esto, él no sabía lo que iban a plantearle, que no conocía, incluso ha dicho porque no tenía que conocer, que Colchado no le iba a decir que actuaba como agente encubierto. Entonces, eso de ahí, él creo que está buscando evitarse complicaciones, porque después de todo, este señor, que es su abogado, lo acaba de decir en otros procesos, yo no tengo idea de qué, lo llama a su cliente porque sabe que su cliente tiene una relación estrecha con Colchado, ¿no? Yo creo que ese es el punto complicado para Castañeda, y Colchado ha hecho lo que hace un agente encubierto. Esa es su función, la del agente encubierto, hacerle creer al que quiere cometer un delito, lo está cometiendo, que está de su lado para poder obtener información que sea útil para la justicia. Ahora, señor Basombrío, ¿qué tan normal es, o usted dígame, no es normal, eso no puede pasar, que el día 7 de mayo la presidenta Dina Boluarte haya convocado a Franco Moreno, quien se quedó a cargo del equipo en lugar de Harvey Colchado, y le pida la información de la investigación en contra de su hermano, y que incluso al final de esos 10 minutos de reunión le diga y le advierta, tenga cuidado con lo que hacen? ¿Esto es normal? ¿Un presidente de la República puede llamar a un equipo especial de investigación de la policía, o al jefe en este caso, que es Franco Moreno, y preguntarle cómo es la investigación? No hay ninguna limitación legal para que ella lo haga, queda clarísimo. Ella puede convocar al policía de la esquina si quiere
y llevarlo a conversar a Palacio. Lo que es sorprendente es primero su ingenuidad de creer que ella podía amenazar al jefe de la unidad, otro de estos coroneles, como digo, que no están dispuestos a ascender porque el presidente se los consiga. Época de Castillo, recuerden, hasta pagaban por ascender. Y comienza a subir el tono contra él, amenazante, para ver si lo podía, disculpen la criolla, atarantar, y que el hombre se baje. Me parece una vergüenza que la presidenta de la República haga una cosa así. A mí me da vergüenza que la presidenta de mi país haga una cosa así, para proteger a su hermano de una acción judicial totalmente legítima, de una detención pedida por la Fiscalía y ordenada por un juez, ¿no? Entonces a mí ese tercer momento me parece a mí quizás el más deplorable de toda esta historia. Ahora, yo le quiero reiterar la pregunta que le hacía. La pregunta que le hacía, señor Basombrío, de ¿qué puede hacer ahora la presidenta? ¿Cuál es su margen de acción? Tiene muy poca popularidad, no tiene realmente en el Congreso alguien que la defienda, articule una defensa, quizá una jugada en pared con algunos bloques del Congreso, pero ¿tiene la presidenta que salir a defenderse ella misma? ¿Tiene que más bien mantener este silencio que, por ejemplo, le ha permitido sobrevivir en el cargo al presidente del Congreso? ¿Cómo ve usted eso? ¿Y cómo ve también el escenario 2026? Ya nos decía que esto puede hacer esta situación de más desconfianza en la política, más líos, de presunta corrupción, pueden hacer que el país se decante por una posición extremista en las próximas elecciones. Claro. Bueno, el que siembra vientos cosecha tempestades, ¿no? Esta obsesión de los congresistas de tener este vínculo, este pacto tácito, vamos juntos los dos, está permitiéndole, y el Congreso tiene 7% y la presidenta tiene 7%, porque si tuvieran 80% ambos, estarían logrando sus objetivos. Pero es al precio de un desprestigio mucho mayor que los sectores extremistas van a tratar de aprovechar. No lo duden, es sumar 2 más 2. Pero eso requeriría de políticos generosos, de políticos diferentes. Otra salida sería que ella renuncie, ¿no es verdad? Pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. Su conducta cotidiana demuestra que la frivolidad del poder la ha envuelto y la ha involucrado en muchas cosas, a tal punto, quizás algunas que no conocemos todavía además, al punto que ya no podría renunciar tampoco, porque renunciar es prácticamente entregarse a la justicia, a las autoridades, ¿no? Ahora, igual, entonces, señor Basombrío, estamos en una situación entrampada totalmente, porque lo que queda es 2 años de esto. Y políticamente hablando, ese pareciera ser por ahora el escenario, que esto va a continuar simplemente. Ahora, señor Basombrío, ¿usted cree que Dina Boluarte está debilitada en la presidencia sin su hermano, que era su principal asesor, según además muchas fuentes del propio Palacio de Gobierno, sin su abogado, que era su asesor legal, y sin un Alberto Otárola, que al fin y al cabo era su vocero político más fuerte, el que tuvo por más de un año? Totalmente. Yo creo que ella nació débil. Nació débil. O sea, ella en las primeras encuestas tenía 15% de aprobación, al punto que al inicio ella insinuó renunciar, ¿no? Y Otárola la conversa de lo contrario, y después viene todo esto de las muertes, etcétera, que va enredando todo y que los obliga a ser más, ¿cómo se dice?, más interesados en permanecer, porque si en ese momento se produció una renuncia, era para ellos también un cataclismo. Nunca fue popular, nunca. Fue lo que tocaba por la Constitución, y ahí en eso todos hemos aceptado y aceptamos que se respete la Constitución y que los mecanismos constitucionales son los que primen. Pero luego fue mostrando en las primeras etapas muy poca capacidad para gobernar.
y se produce el fenómeno único de la historia de la encuesta en el poder, no sé si ustedes conocen la encuesta en el poder, la conocen claro. perfectamente, donde por primera vez el premier y el presidente salen con la misma impresión. Eso es inédito, Sí. porque no corresponde. Ni siquiera Nadine pasó una cosa así. Entonces, Otárola se vuelve imprescindible, pero a la vez su hermano la presiona, porque había una pelea permanente por el Sí. poder con el hermano. Y el hermano aprovecha una circunstancia en la cual Otárola estaba totalmente involucrado, como sabemos, en ofrecer a sus amigas trabajo, amigas, digamos, íntimas, en fin, todas las cosas que conocemos, y Otárola tenía que caer. Pero la caída de Otárola ha sido como... Primero no dio la talla el nuevo premier, una versión disminuida de Otárola, digamos, ¿no? Quería parecerse Otárola, pero era una versión muy disminuida y en ningún momento ha dado la talla. Ahora tiene 8% de aprobación, no tiene, digamos, ninguna posibilidad de liderar algo diferente. Y entonces Dina ha ido, desde que ocurrió lo de Otárola, incluso hay gente que dice que Otárola ha sido quien le pasó el dato a un medio sobre los Rolex, cosa que no está para nada demostrado, pero lo cierto es que los Rolex aparecen en el camino. Después todos los errores y digamos, mentiras que hay en torno a eso, y de ahí no ha habido un solo minuto de paz, digamos. Ha sido una caída, que ella no ha podido manejar, ¿no? Y que más bien ha tratado de ser prepotente y luego callar. Callar, ya no habla, tiene un vocero muy especial, ¿no? Que la respuesta a todas las preguntas que le hace la prensa es sobre eso no puedo responder. O cosas de bullying. ¿Le sumó algo el vocero? Estamos ante un tema bien delicado de cómo coexistimos con esto y a la vez tampoco sabemos cómo vamos a salir de esto, porque no se ve por dónde han salido, ¿no? Sí, intentaba también preguntarle un poco si le parece que funcionó la estrategia de designar a un vocero. Me parece que no terminó ayudando. Puede ser un parachoques, pero no te suma mucho, ¿no? Ahora, ¿en qué está la calle? ¿En qué está la ciudadanía? Porque también estos debates políticos o estos cuestionamientos de corrupción, no sé si están haciendo conexión con lo que la gente puede sentir ahora, que puede ser quizá más un tema económico. Veíamos las cifras de pobreza muy difíciles. ¿Cómo ve esto, no? ¿Cómo ve el gobierno y su agenda, o la agenda política, versus la agenda de la gente, la preocupación del peruano de a pie? Sobre lo del vocero, creo que fue un error adicional, porque no ha solucionado nada y ha creado un problema adicional que es un desencanto del primer ministro también. Ya ha tenido que salir a decir, miren, yo soy el vocero, porque así lo dice además la Constitución, etcétera. Claro. Y si ustedes se fijan, el primer ministro ya no ha salido a defender a la presidenta Boluarte. Creo que se va de viaje a Costa Rica. Claro, Costa Rica, dio un paso atrás. Está en y hay Costa Rica, hasta rumores nada más de renuncia. Pero más allá de lo del vocero, su otro tema era el de... La calle. ¿Cómo está la gente? ¿Está conectando el gobierno con la gente? La calle en el Perú, a diferencia de otros países, la decepción con la política es tan grande, ¿no? La frustración de todo lo que hemos vivido es tan intensa que la gente está muy molesta, pero prefiere hacer su vida cotidiana, porque además el 70% no come el día que no trabaja y dice, mejor sobrevivo, no me ocupo, no me intereso, son todos una porquería, una desgracia, y dice, hasta ahí llego, pero no está dispuesta a sacrificar sus días, las luchas, etcétera, que eso significa. Y entonces la calle, a diferencia de Chile, Argentina, Colombia y otros países, ha abandonado esa pelea. Ha abandonado porque siente que mejor es sálvese quien pueda, y yo para eso, la gente vive en condiciones muy duras, más aún con el aumento de la pobreza que se está viviendo, una pobreza urbana además, la que más ha subido. Entonces la gente está recurseándose, los más pobres, para salir adelante, y los jóvenes están muchos
pensando mejor estudio, me voy fuera. Entonces, no es, o sea, digamos, ya no quieren participar en la política. Claro, ¿no? y eso Entonces, también decepción. es un eso hace problema, que la ¿no? Se calle decepciona. sea Claro. inexistente. Ajá. A favor y en contra de Boluarte no ha salido nadie, ni a favor ni en contra. Claro. ¿no? Y así, todo esto se produce en unas alturas del poder vacías de todo apoyo, donde un grupo polarizado insulta al otro, ofende al otro, etcétera, etcétera, y donde los espectadores cambian de canal. Claro, hay otras Entonces, necesidades también. por eso es que esta situación es tan compleja, porque está trabada a ese nivel. Ajá. Claro. Señor Carlos Basombrío, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, exministro del Interior, Un gusto siempre estar tan preciso en sus apreciaciones. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, ahí estaba entonces un punto de vista de alguien que ha estado en una posición de poder, en una posición de decisión, que también miraba con preocupación lo que puede ser el año electoral 2026.